a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Farah y Robert Fratta. Acompáñenme a ver todos los detalles. Farah Famida Baker nació el 5 de agosto de 1961 en Guildford, Surrey, Inglaterra, en el seno de una familia que seguía el Islam como religión. Su padre, Lex Baker, era un conocido empresario, mientras que su madre, Betty, se dedicó a cuidar de ella y su hermano Zayn. Farah asistió a la escuela secundaria en Newman, South London, de donde se graduó en 1978. Posteriormente asistió a la universidad, y luego de graduarse siguió su carrera en la venta de boletos aéreos. También trabajó un año en una agencia de viajes. Quienes la conocieron la describieron como un espíritu libre, y fiel a ese carácter aventurero, la joven solicitó empleo en algunas aerolíneas en Houston, Texas, Estados Unidos, donde pronto fue contratada por American Airlines como una de las encargadas de emitir los boletos. Antes de mudarse a Norteamérica con sus padres, la joven estaba comprometida con una persona en Inglaterra. Sin embargo, se retractó del compromiso después de conocer al hombre que cambiaría su destino de forma definitiva. Quien llevó a Farah a darle un giro radical a su plan de vida no fue otro que Robert Alan Fratta, de quien la joven quedó enamorada desde el primer momento. Podría decirse que lo suyo fue amor a primera vista. Robert nació el 22 de febrero de 1957 en Westbury, Nueva York, Estados Unidos. Trabajó como oficial de policía en la ciudad de Missouri, Texas, donde también se desempeñó como bombero. Tras un fugaz noviazgo, la pareja se casó el 7 de mayo de 1983 y en los siguientes años tuvieron 3 hijos, Bradley, Daniel y Amber. No obstante, la relación entre la pareja comenzó a deteriorarse debido a los constantes maltratos físicos y abusos sexuales por parte de él. Luego de 11 años juntos, la mujer decidió que era tiempo de poner fin a su matrimonio y en 1992 solicitó el divorcio. A partir de ese momento comenzó una dura disputa legal por la custodia de sus 3 hijos. Robert, quien era considerado como un padre amoroso, no quería perder a los niños, por lo que empezó a maquinar un plan para deshacerse de su esposa. El policía solía acudir a un gimnasio, donde conoció a 2 sujetos, a quienes logró convencer para que asesinaran a Farah. Una semana antes de que finalizara el divorcio, el 9 de noviembre de 1994, el hombre puso en marcha su macabro plan. Ese día le correspondía el turno de estar con sus hijos, Bradley de 7, Daniel de 6 y Amber de 4 años. En lugar de llevarlos a su casa o a cenar fuera, como era costumbre, Robert acudió con ellos a una iglesia católica en Humboldt. Por su parte, Farah había ido esa noche al salón de belleza a cortarse el cabello. Tras salir de la estética, se dirigió a su casa, en un suburbio ubicado a casi 30 kilómetros al noroeste de Houston. Cuando entró al garaje y se bajó del auto, no tenía idea de que un tirador se escondía en el patio trasero. El hombre salió de su escondite y sin mediar palabras le dio un balazo en la cabeza. Aún con vida, ella trató de pedir ayuda, pero el delincuente le disparó de nuevo. Una vecina de nombre Laura y su esposo Darin se asomaron a la ventana tras escuchar los disparos. La pareja vio a Farah caer en el suelo junto a su automóvil. Rápidamente llamaron al número de emergencias y dieron una descripción detallada de lo que estaban observando. There's a black gentleman, he's wearing a black shirt and a black pants. A lady is down in her garage. She's been shot 2 times or 2 shots. Mientras hablaba por teléfono con el operador, Laura vio a un hombre afroamericano escondido detrás de un árbol. Vestía una camisa y pantalones de color negro. Tras dispararle a Farah, el sujeto huyó en un vehículo que lo esperaba a pocos metros de la casa. Los padres de la víctima corrieron a la residencia, luego de que recibieran la llamada del vecino para decirles que algo le había ocurrido a su hija. Estaban desconsolados al verla agonizando en el suelo. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a Farah de 33 años aún con vida y la trasladaron en helicóptero al hospital donde lamentablemente falleció. En un primer momento, los investigadores manejaron la hipótesis del robo como motivo del tiroteo. Sin embargo, al analizar la escena, los peritos no hallaron evidencias que indicaran que el atacante tuviera la intención de robar o agredir sexualmente a Farah.
Mientras hacían las pesquisas en el lugar, Robert llegó con los niños, quienes estaban asustados al ver las patrullas y cintas amarillas acordonando toda la casa. El policía se mostró sorprendido por lo que estaba pasando y hasta preguntó a algunos oficiales si se trataba de una redada por drogas. El padre de Farah le dijo a los agentes que estaba seguro de que su exyerno tenía algo que ver con la muerte de su hija. Tras interrogar a los testigos que llamaron a emergencias, las autoridades sabían que 2 sospechosos estaban involucrados, pero también creían que Robert tenía algo que ver con el asesinato, ya que se enteraron que Farah había solicitado el divorcio 2 años antes del incidente y que la pareja estaba en medio de una batalla por la custodia de los niños. Además, las autoridades descubrieron que la mujer tenía una póliza de seguro de vida por $200,000, cuyo beneficiario era aún Robert. Por otra parte, el hombre ya estaba en el radar del detective Larry Davis por un incidente reportado por Farah un mes antes de ser asesinada. Una noche ella llamó a la oficina del alguacil para denunciar que había visto a un hombre enmascarado con una pistola paralizante dentro de su casa, quien luego de dispararle con el arma eléctrica se fue y nunca fue atrapado. La mujer le dijo a los investigadores que en esa oportunidad ella pensaba que su esposo tenía algo que ver con eso, pero no encontraron ninguna prueba. El extraño comportamiento del hombre después de la muerte de Farah fue algo que también levantó las sospechas. Además, al registrar su auto, los detectives encontraron $1,000 en la guantera. Al día siguiente, el detective interrogó a Robert, pero no avanzaron mucho, ya que el sospechoso trató de desviar la culpa y negó tener algo que ver con el asesinato de la madre de sus hijos. Durante la entrevista, el oficial notó que el hombre no mostró ningún tipo de sufrimiento o pesar por la trágica muerte de Farah. Por el contrario, llegó a mostrarse alegre en ciertos momentos del interrogatorio. Luego de la entrevista, Robert salió de la estación policial pavoneándose con una gran sonrisa y ofreció declaraciones ante las cámaras de televisión a los medios que cubrían el caso. 2 días después, familiares y amigos de Farah le dieron el último adiós antes de sepultarla en el cementerio Rosewood. Mientras se llevaba a cabo la investigación en su contra, Robert trató de obtener la custodia de sus hijos, que estaban a cargo de sus abuelos maternos. Ellos, todavía de luto por su hija, estaban horrorizados de que la ley le permitiera visitar a los niños. Las visitas serán supervisadas por Judy Cox, una trabajadora social que estuvo con la familia Baker durante todo el proceso. El caso captó mucha atención y las sospechas se volcaron sobre Robert, pero a los detectives de homicidios les tomó meses reunir suficiente evidencia para acusarlo. Comenzaron a seguirlo y a hablar con personas que lo conocían. A través de amigos de la pareja, los investigadores se enteraron de que a la víctima le incomodaban ciertas cosas que él le exigía que hiciera en la intimidad. Durante la investigación, la coartada de Robert fue infalible, ya que varias personas lo vieron esa noche en la iglesia con sus hijos. Por lo tanto, las autoridades se dispusieron a recopilar pruebas que lo vincularan con el crimen. La policía habló con algunas personas en el gimnasio en el que entrenaba. Uno de ellos, Mike Edens, declaró que en varias oportunidades el hombre le dijo que encontraría la manera de aniquilar a Farah y le preguntó si conocía a alguien dispuesto a hacerlo. La investigación reveló que el hombre tuvo conversaciones similares con más de una docena de personas, quienes dijeron a los detectives que no llamaron a la policía porque creyeron que Robert no hablaba en serio. Si bien el hombre pensó que la visita a la iglesia le proporcionaría la coartada perfecta, su comportamiento en el templo terminó por condenarlo. Los niños y varios testigos contaron a los oficiales que la noche del crimen, Robert entraba y salía del recinto, y pasó mucho tiempo hablando por teléfono mientras estaba allí. Las autoridades utilizaron los registros telefónicos para descubrir el siniestro complot de asesinato a sueldo que terminó con la muerte de Farah. Las investigaciones mostraron que el sujeto había llamado varias veces a una mujer llamada Mary Gibb, cuyo novio Joseph Pitas era un exconvicto y uno de los compañeros de gimnasio del policía. Para el detective a cargo del caso, esa mujer era la clave para resolver el homicidio. Inicialmente ella dijo que había estado con su novio esa noche y que no recordaba haber usado su teléfono o localizador. Sin embargo, el 1 de marzo de 1995, luego de ser citada a declarar frente a un gran jurado, Mary accedió a contarlo todo a cambio de inmunidad. Dijo que sabía que Farah sería asesinada el 9 de noviembre, pero nunca llamó a la policía porque no quería meterse en problemas. Según el plan, su novio había actuado como intermediario en el crimen, a cambio del jeep de Robert,
Joseph reclutó a su vecino, Howard Guidry, de 18 años, para que fuera el tirador, y le prometió la cantidad de $1,000 en efectivo, la misma cantidad que habían encontrado la noche del crimen en la guantera del vehículo de Robert. La testigo dio a la policía el número de serie del arma utilizada en el asesinato, el cual había notado después de que ocurrió el crimen. Este número llevó a los agentes a un arma trazada directamente a Robert. La pistola estaba en la sala de pruebas porque después del asesinato de Farah, Howard la usó en un robo a un banco. Las balas coincidían con las encontradas por los peritos en la escena del crimen. Howard no solamente admitió haber sido contratado por Robert, sino que dio todos los detalles de cómo había ocurrido el crimen. Basados en este testimonio, el 8 de marzo los oficiales hicieron la reconstrucción de los hechos. 5 días después, las autoridades detuvieron a Joseph por su participación en los hechos. Tanto él como Howard admitieron su parte en el plan y señalaron a Robert como el autor intelectual del crimen. Después de reunir todas las pruebas contra él, el 21 de abril la policía finalmente pudo arrestarlo por cargos de asesinato. Su fianza fue establecida en $4,5 millones. Los padres de Farah finalmente adoptaron a sus nietos, quienes tomaron el apellido de soltera de su madre. Los pequeños tuvieron que acudir a terapias para superar la muerte de Farah. El juicio contra Robert se realizó un año después, en abril de 1996. Tanto Howard como Joseph afirmaron que sus confesiones fueron forzadas. Los fiscales pintaron a Robert como un desviado sexual que planeó todo, motivado por un divorcio complicado, una amarga batalla por la custodia y el dinero de una póliza de seguro. Los miembros del jurado tardaron menos de 1 hora en condenarlo y sentenciarlo a muerte. Sus cómplices corrieron con la misma suerte. El hombre no mostró ninguna emoción al escuchar el veredicto, pero los familiares de ambos lados lloraron. Después del juicio, el padre de Farah dijo que había sido especialmente duro para los hijos de la pareja, pues la niña aún preguntaba por su madre. El hombre declaró que se alegraba por la sentencia, pero que eso no le devolvería a su hija. I'm glad justice has prevailed, freedom has prevailed. Por su parte, la madre de la víctima aseguró que no podía esperar el día en que lo viera acostado en la mesa esperando a recibir la inyección letal. Para ella, esa sería la justicia. Sin embargo, la ansiada justicia tardaría en llegar. Alrededor de 13 años después del crimen, la condena original de Robert fue anulada por un juez federal, que dictaminó que las confesiones de sus cómplices no debieron ser admitidas como prueba, porque los abogados del acusado no pudieron contrainterrogarlos. En 2009 fue elegido el jurado para el nuevo juicio contra Robert, en el cual sus hijos ya adultos declararon en su contra. Justo el día de su cumpleaños número 19, su hija Amber subió al estrado. Recordó que antes de iniciarse el nuevo proceso, cuando acudió a la cárcel a enfrentarse con su padre, luego de 14 años sin verlo, este tenía una sonrisa en su rostro, como si no hubiese hecho nada, y tuvo el descaro de decirle que acudiera a conserjería cristiana. La muchacha señaló que por su culpa su madre no estuvo con ella en su primera cita, en su primer beso, y no estaría para ver nacer y crecer a sus futuros nietos. Amber pidió al jurado que enviaran a su padre a la cámara de ejecución y aseguró que quería estar presente cuando eso ocurriera. Por su parte, el hijo mayor, Bradley, señaló que extrañaba mucho a su madre y que rezaba por ella todas las noches. Su hermano Daniel admitió haber tenido problemas de ira a lo largo de su vida, pues siempre estaba molesto y celoso al ver a otros niños con sus papás o mamás. Mientras los fiscales Denise Bradley y Mia Magnes pedían al jurado que enviaran a Robert de regreso al corredor de la muerte, sus abogados Vivian King y Randy McDonald lloraron en la sala y suplicaron que no aplicaran la pena capital a su cliente, ya que advirtieron que ninguna junta de libertad condicional lo dejaría salir de la cárcel y moriría en prisión. Argumentaron que había sido un preso modelo durante los últimos 15 años y que en cambio merecía una cadena perpetua. Los abogados se tomaron de la mano con Robert y pidieron perdón en la sala. La montaña rusa de emociones terminó el 15 de mayo de 2009, luego que los 12 miembros del jurado hallaran nuevamente a Robert culpable del asesinato de Farah. La jueza de distrito estatal Belinda Hill anunció que sería enviado nuevamente al corredor de la muerte. La familia de la víctima recibió la noticia de la sentencia mientras asistían a la graduación de Amber en la secundaria. El padre de Farah agradeció a Dios y le dijo al abogado que la decisión había sido la justa y que con esto daban un cierre a tantos años de sufrimiento.
Por otro lado, a los cómplices también les fue otorgado un nuevo juicio y fueron condenados por segunda vez. Según los registros penitenciarios, todos permanecerían encarcelados en la unidad Alan B. Polunsky en Livingston, Texas, mientras esperaban la inyección letal. El caso de Robert se hizo famoso durante un episodio de 2012 de la serie documental de televisión En el corredor de la muerte, del director alemán Werner Herzog. Con el pasar de los años, los abogados de los 3 condenados presentaron varias apelaciones para evitar su ejecución, pero ninguna tuvo éxito. La Corte Suprema y los tribunales inferiores rechazaron las peticiones de buscar revisar los casos, ya que según argumentaron los defensores, se utilizaron pruebas insuficientes o instrucciones defectuosas del jurado para condenarlos. Señalaron que además los fiscales ocultaron evidencia de que un testigo del juicio había sido hipnotizado por los investigadores, lo que lo llevó a cambiar su recuerdo inicial de que vio a 2 hombres en la escena del crimen, así como a un conductor que se dio a la fuga. La fiscalía aseguró que la hipnosis no produjo ninguna nueva información ni ninguna nueva identificación. También señaló que Robert había expresado repetidamente su deseo de ver a su esposa muerta y que había preguntado a varios conocidos si conocían a alguien dispuesto a quitarle la vida. Las secuelas de la muerte de su madre y el rencor hacia su padre hicieron que Daniel tuviera algunos roces con la ley. El primero fue en 2014, cuando el joven de 26 años fue acusado de asalto sexual con una niña de 13 años. Un año después, el padre de la menor, Bill Starks, fue detenido tras dispararle al chico en un restaurante, luego de que éste se burlara poco después de enterarse del asalto a su hija. En 2016, Daniel fue arrestado por agresión sexual agravada, pero fue puesto en libertad bajo fianza. Sin embargo, sus problemas continuaron, ya que estando bajo palabra cometió 2 delitos más, entre ellos agresiones con agravantes. El 6 de junio de 2019, Daniel agredió a una persona en Kingwood, Texas. Durante el incidente, el chico discutía con una mujer cuando la víctima se acercó y le pidió que se calmara, pero él comenzó a asfixiarla y luego huyó de la escena con rumbo desconocido. Inmediatamente se emitió una orden de captura en su contra. Daniel se había convertido en un fugitivo que era buscado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos por múltiples cargos. El padre de la niña a la cual Daniel había abusado se unió a una docena de amigos para repartir 2,000 volantes, los cuales tenían una copia a color con la foto y características de Daniel. Las autoridades ofrecieron una recompensa de $5,000 para quien pudiera dar con el paradero del joven. El alguacil Alfredo Pérez señaló ante los medios que el fugitivo estaba asociado a una pandilla de motociclistas, la cual presuntamente lo había ayudado a escapar. Presumían que podía encontrarse en los condados del este de Harris y Montgomery. El alguacil advirtió que cuando fuera capturado y descubrieran quiénes lo habían ayudado, estos correrían con la misma suerte que él e irían directo a prisión. Por su parte, el padre de la víctima de abuso, quien ya tenía 19 años, señaló que estaba decidido a ayudar a su hija a no vivir con miedo a Daniel y que no descansaría hasta que fuera capturado. Después de estar prófugo durante 5 semanas, el 29 de agosto de 2019, la Fuerza de Tarea de la Costa del Golfo lo detuvo sin incidentes en el estacionamiento de un centro comercial de Bytown. Transcurridos casi 28 años del crimen de Farah, el 11 de octubre de 2002 fue fijada la fecha de ejecución de Robert. La sentencia de muerte firmada por el juez Chris Morton en el Tribunal de Distrito establecía que la ejecución debía ocurrir entre las 6 de la tarde del 10 de enero de 2023 y la medianoche del miércoles 11. Si no era ejecutado en ese tiempo, se debía firmar una nueva fecha. Tras el anuncio del juez, el fiscal señaló que la orden había llegado demasiado tarde para la familia de Farah, en especial para su padre, quien había fallecido en 2018 sin ver morir al asesino de su hija. La decisión desencadenó una reacción en cadena en el sistema legal. Los abogados de Robert presentaron una moción en el Tribunal del Condado de Harris para retirar su fecha de ejecución, debido a una orden judicial emitida semanas antes por la jueza de la Corte Civil Catherine Massey en Austin, en la cual se impedía que el sistema penitenciario del estado utilizara pentobarbital caducado y médicamente comprometido para las ejecuciones de los condenados. La orden fue emitida por la máxima autoridad del tribunal, luego de que Wesley Reese y John Lesen Valentine, 2 reos que estaban sentenciados a muerte y cuyas ejecuciones estaban programadas para el 1 y 8 de febrero de 2023,
presentaron una demanda contra el uso de medicamentos vencidos en las ejecuciones. Robert junto a otro preso de nombre Arthur Brown se sumaron a dicha querella. Hubo algunas dudas sobre si la ejecución de Robert se llevaría a cabo después de esta última apelación. A medida que se avecinaba la fecha programada, Robert pasaba gran parte de las noches haciendo de todo menos dormir. Empacó sus documentos legales y pertenencias personales. De vez en cuando se acostaba en la cama, pero sobre todo paseaba de un lado a otro en su celda y permanecía de pie hasta el amanecer. El 8 de enero el hombre habló con Abraham Bonowitz, director de la Acción Pena de Muerte, un grupo de defensa que trabaja para poner fin a las ejecuciones, a quien le dijo que su opinión sobre la pena de muerte había cambiado desde que estaba encarcelado. Afirmó que estaba listo para partir, porque la espera había sido tormentosa. Según dijo, saber el día y la hora en la que iba a morir había sido una verdadera tortura. Su inyección letal, fijada para las 6 de la tarde del 10 de enero, se retrasó poco más de una hora, por el drama legal sobre las drogas utilizadas por el Estado en las inyecciones letales. El fallo se produjo después de una audiencia de 3 horas, lo que llevó a la oficina del fiscal general a luchar contra la decisión en los tribunales superiores. La Corte de Apelaciones en lo penal finalmente desestimó el fallo de la jueza, y la Corte Suprema permitió que se continuara con la ejecución de Robert. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas también se negó unánimemente a conmutar la pena de muerte del condenado. Minutos antes de aplicarle la inyección letal, su consejero espiritual, Barry Brown, sostuvo su mano derecha, mientras rezaba para pedirle a Dios misericordia por él. Cuando el alcalde le preguntó al condenado si tenía algo que decir, este se negó a dar una declaración final. Cuando lo inyectaron, el hombre cerró los ojos, respiró hondo y luego roncó ruidosamente 6 veces. Finalmente, luego de pasar 27 años en el corredor de la muerte, Robert Fratta, de 65 años, fue declarado muerto a las 7:49 de la noche en la prisión de Huntsville, en Texas. Su hermano mayor Bradley y el hermano de Sarah, Zane Baker, estuvieron entre quienes presenciaron la ejecución. Aún así, en sus últimos minutos de vida no se disculpó, y tampoco los miró mientras estaba de pie junto a la ventana de la cámara a la espera de la inyección. Luego de la ejecución, Andy Cahan, director de servicios para víctimas y defensas de Houston, indicó que Robert había sido un cobarde en 1994, cuando arregló el asesinato a sueldo de su exesposa, y casi 3 décadas después lo siguió siendo, pues cuando se le dio la oportunidad de decir unas últimas palabras, no fue capaz de ofrecer una disculpa a su hijo que estaba presente. Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, señaló que finalmente se había hecho justicia, pues jamás hubo dudas sobre su culpabilidad. Robert fue el primer recluso ejecutado en 2023 en Texas y el segundo en Estados Unidos. Otras 8 ejecuciones están programadas para finales de este año, entre ellos las de sus cómplices Joseph y Howard. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, lamentable, 3 niños que se quedaron sin su madre, a quienes realmente el trauma les estuvo persiguiendo durante toda su vida. Fueron muy bien cuidados por su familia materna y recibieron toda la ayuda que pudieron, pero al final pues tuvieron muchas secuelas aún por todo lo que sucedió. Un caso que también abre el debate sobre la pena de muerte, muchas personas a favor, muchas más también en contra, así que al final pues déjenos sus comentarios, los estaremos leyendo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como LesmaVR. Subo de este mismo tipo de contenido, videos nuevos, diferentes a los que subo acá y también con formatos distintos. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.